es la obsesión de todos los días. Sí, el poder llegar tranquilo o holgadamente a fin de mes. ¿Llegamos tranquilos o no a fin de mes? ¿Cómo es el tema de los ingresos y demás en toda esta cuestión? Nosotros queremos saber de economía, nos encantaría, pero no somos tan duchos como esa persona que ya estamos viendo en pantalla, que es Alejandro Pegoraro. Muy buenas noches, bienvenido. Tanto tiempo, Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcos, Elsa, bueno, tanto tiempo, ¿cierto? Exacto. Acá estamos. No venías a trabajar, mirá la cantidad de faltas. Estamos todas las semanas acá. Hola. Fijo. Faltaste un montón, perdiste el presentismo, te aviso. Bueno, después pondré las justificaciones correspondientes, los certificados médicos. Me parece Bien, muy bien. ¿Tenés uno o le metemos alguno trucho nomás? No, nada, alguno nada. siempre va a haber. Está bien. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Muy bien. Dinos, ¿qué hacemos? Pirámide de ingresos, Chaco y Corrientes. Así es, bueno, obviamente la cuestión de los ingresos, del salario y demás es una de las cuestiones centrales que se abordan en la agenda económica, no solamente desde el inicio de este año, sino también obviamente desde el año pasado, sobre todo a partir de lo que fue una alza inflacionaria muy importante allá por el segundo semestre del 2023 y que se profundizó, por supuesto, el problema durante todo este año, devaluación en el medio, salto inflacionario, obviamente ajuste de gasto público y demás, pero un poco la cuestión central era poder observar, más allá de cómo impacta la cuestión de, por ejemplo, de la inflación en los salarios, era poder tener algún tipo de mapa o primer borrador, primer esquema de cómo se movilizaron, se desempeñaron los ingresos de las familias. ¿Qué significa esto? Hoy el INDEC dio a conocer lo que se llama la base de microdatos, que básicamente es el conjunto de todos los datos relevados a partir de la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC y que está constantemente relevando en todo el territorio nacional. Corresponde a los aglomerados urbanos, Gran Resistencia y Corrientes, en el caso que vamos a tocar puntualmente ahora. Y entre tantas cuestiones que se hacen de relevamiento en esta encuesta permanente de hogares, se tocan aspectos como, por ejemplo, el trabajo, el empleo, la ocupación y también los ingresos. Pero ingresos no solamente medidos en términos de salario, sino ingresos totales de las familias, que significa ingresos laborales e ingresos no laborales, es decir, puede ser por un trabajo en relación de dependencia, por un trabajo informal, por chacas que se hacen, por trabajos eventuales y también ingresos, por ejemplo, por algún tipo de programa social que una familia cobre del Estado, por algún tipo de renta que la familia tenga, etcétera. Ese sería el ingreso no laboral, una renta, cobrar un alquiler, los apoyos que brinda el gobierno son los ingresos no laborales. Se categorizan como ingresos no laborales, exactamente. Entonces, ¿qué hace la EPH del INDEC, la encuesta permanente de hogares? Es, entre tantas cosas, englobar el total de los ingresos de las familias, ingresos laborales sumado a los no laborales en los casos que tengan, ¿no? Los datos que conocimos hoy corresponden al primer trimestre de este año y nos sirven para empezar a adelantar lo que podría llegar a ser el dato de pobreza, que vamos a conocer recién en septiembre para el primer semestre del año, pero esto es el desempeño de los primeros 3 meses, particularmente de este año que lo conocimos hoy. Cuando hablamos de ingresos familiares, volvemos a repetir, no son ingresos laborales y no laborales totales de un hogar. Ahora, cuando hacemos el promedio de los ingresos familiares en el Gran Resistencia y en Corrientes, vamos a ver que son ingresos obviamente a la vista bajos, ¿no? Eso es una situación histórica que se da aquí en el NEA particularmente, en el norte en general, y para el primer trimestre de este año en el Gran Resistencia, por ejemplo, el ingreso promedio de una familia, más allá de la cantidad de personas que integren ese hogar, sino el promedio global de las familias, está en torno a los 361.000 pesos mensuales, contra los 619.000, casi 620.000 pesos de ingreso familiar promedio en la ciudad, en el aglomerado de Corrientes. Ahí estamos viendo en pantalla justamente cómo evolucionaron respecto al primer trimestre del 2023, cuando aquí en Resistencia fue por 143.000 prácticamente promedio mensual en la familia y por 212.000 en el caso de Corrientes. Es decir, siempre Corrientes tuvo ingresos promedios familiares totales un poco más elevados que Resistencia, pero con lo que estamos viendo es que en este primer trimestre del año se amplió la brecha entre ambos aglomerados, más allá de que compartimos características económicas por estar justamente insertos en un aglomerado, en un gran área metropolitana. Pero en el caso de Resistencia, por ejemplo, los ingresos de las familiares totales, cuando vemos su variación real, es decir, cuando descontamos la inflación del periodo, cayeron 32%,
y en el caso de Corrientes cayó un casi 22%. Estamos hablando de 10 puntos de diferencia de desempeño de los ingresos de las familias, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ingresos familiares totales, también podemos empezar a desagregar, indagar un poquito hacia adentro de lo que es cada aglomerado, y es lo que comúnmente conocemos como el ingreso de los deciles. ¿Qué son los deciles? Son justamente agrupaciones que se hacen de la población en torno a la población con menores ingresos y hasta otro extremo que es la población con mayores ingresos. El decil 1 es comúnmente conocido como el decil, es decir, el grupo de la población que tiene los menores ingresos, y el decil 10 en el otro extremo es el grupo de la población que tiene los mayores ingresos promedios en cada lugar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en placa que la diferencia entre el decil 1, el que cobra menos, el que gana menos, con el decil 10, tanto en Resistencia como en Corrientes, es muy amplio, al punto que en ambos aglomerados urbanos el decil que tiene la mayor cantidad de ingresos tiene un promedio por encima del 1.500.000 pesos mensual. Parece poco en un contexto como el que estamos viviendo ahora de salarios, pero recordemos que es un ingreso familiar total promedio, obviamente que como todo promedio tiene picos y tiene pisos, pero la diferencia entre el decil 1 y el decil 10 es muy significativa, y de hecho se fue agrandando a lo largo por lo menos del último año, haciendo que justamente aquellas personas con mejores ingresos pierdan menos en este caso, y aquellos con menores ingresos pierdan más en un contexto justamente recesivo e inflacionario. Entonces ahí ya de entrada vemos un primer pantallazo de la que tiene que ver con la desigualdad de los ingresos, que se profundizó particularmente en el primer trimestre del año. Ahora, claro, ¿cómo se desempeñaron cada decil? Es decir, cada uno de estos grupos poblacionales en función de los ingresos. Vamos a ver, ahora en pantalla, que cuando ponga la placa la producción, que del decil 1 al decil 9 aproximadamente, podemos ver la siguiente por favor, para no perdernos en el hilo, las caídas de los ingresos familiares en estos segmentos fueron medianamente parecidas. En algún caso, por ejemplo, en el decil 1, el grupo de gente que tiene los menores ingresos cayó un poquito más en Corrientes que respecto a Resistencia, pero caen igualmente por encima del 25% real. En el caso del decil 2 cae un poco más en Resistencia, etcétera. Pero vemos que... O sea, Ale, que, discúlpame, tanto los que mayores ingresos tienen como los que menor ingreso tienen, ambos han tenido la misma caída porcentualmente por igual, más o menos. Bueno, eso es lo que justamente lo que estaba por marcar ahora. Los sectores de menores ingresos, que son justamente el decil del 1 al 6 aproximadamente, caen parejito. Ahora, si vemos a la derecha de la pantalla, sí, vamos a ver que en Corrientes el decil 10, es decir, el grupo de personas con los mayores ingresos del aglomerado, cayó muy poquito, es el único grupo que tiene una caída por debajo del 10%. Entonces, ¿qué pasa en resumen? En Corrientes, los que menos tienen perdieron mucho más que los que más tienen, y en Resistencia, los que más tienen perdieron un poquitito menos que los que menos tienen. Entonces, por eso es que decimos que se profundiza la desigualdad. En el caso chaqueño ocurre, pero en un nivel muy chiquito todavía, y en el caso correntino se observa de una manera mucho más brusca, justamente cómo los sectores de mayores ingresos perdieron menos en este contexto recesivo, este contexto de crisis económica, ¿no? Ahora, Alex, ¿y cuál es la causa de esta caída? Bueno, obviamente que... los sectores que tienen ingresos más altos tienen mucha más cobertura en escenarios de crisis. ¿Por qué? Porque son salarios registrados, por lo general, que tienen fuertes paritarias. Pensemos, por ejemplo, sin ir a los extremos de un mega empresario, pensemos, por ejemplo, un bancario claro, que tiene un sueldo piso muy alto y paritarias muy fuertes. O alguien de la Justicia Federal. Exactamente, Justicia Federal también es otro ejemplo. En cambio, los que están agrupados en los deciles más bajos de la población, que son los que históricamente tienen menores ingresos, por lo general la gran mayoría de esas personas son trabajadores informales, por ejemplo, o incluso son trabajadores que no tienen ingresos laborales, y quizás son familias que por no poder acceder a un empleo o por no tenerlo, sea cual fuera la razón, están de alguna manera sujetos, por ejemplo, a los ingresos que tengan de programas sociales, supongamos de AUH, tarjeta alimentar mismo y demás programas que el Estado brinda justamente para contener a las familias más vulnerables. Eso en un contexto de crisis, más allá de que cada tanto hay alguna suba,
por lo general históricamente no alcanza para que vos puedas recortar una caída de los ingresos en un escenario de crisis, ¿no? Los sectores más acomodados, como se le conoce, tienen muchas más herramientas, no solamente por paritarias, sino también porque por lo general tienen quizás algún tipo de mecanismo de ahorro e inversión, porque tienen otras herramientas de ingresos fuera de lo laboral, como por ejemplo tener ser rentistas, es decir, tener un departamento en alquiler que han comprado años atrás y que hoy lo dedican al alquiler, es decir, tienen otras formas de alguna manera compensar la caída del salario propia de una economía en recesión, ¿no? Claro. Entonces, con este panorama, decíamos, ¿no? Personas con ingresos bajos que tienen una caída muy significativa y personas con ingresos altos con caídas un poco menores, vamos a hacer como una primera aproximación a lo que es la pirámide justamente poblacional en términos de ingresos, ya hablando en términos de cuánto dinero ingresa en cada hogar. Lo que nos permite hacer el INDEC, justamente a partir de la separación en deciles, es identificar lo que se conocen como los estratos sociales. Por lo general solemos llamarlo clase social, ¿no? Clase media, clase baja, clase alta. Claro. Bueno, técnicamente se conoce como estrato social. Y lo que nos muestra para el caso chaqueño es que en función de los ingresos promedio de las familias, hoy por hoy el 66% de los hogares chaqueños, de Gran Resistencia particularmente, están enmarcados en lo que se conoce como el estrato bajo. Por lo general, el estrato bajo siempre tiene su correlación con los niveles de pobreza. Por supuesto, más allá de que son ingresos promedio, lo que se toman, algunos están un poquito por encima y muchos están un poquito por abajo de ese promedio. Pero se puede tomar como un primer indicador de lo que puede llegar a ser, o lo que fue, mejor dicho, el nivel de pobreza en el Gran Resistencia a partir de identificar justamente a la población que se categoriza como personas de estrato bajo. El 66% de la población está bajo lo que se conoce como el estrato bajo. El estrato medio bajo, mejor dicho, que está más cerca de ser bajo que de ser alto, está representado aproximadamente por el 19% de la población. Las personas con ingresos medio altos son apenas el 11% de lo que es la población de la Gran Resistencia, y solamente el 4%, no se ve el número porque no entraba básicamente en el gráfico de lo chiquito que es, el 4% de la población de la Gran Resistencia se la pueda categorizar en función de sus ingresos como de estrato alto. Esta radiografía, de alguna manera, esta primera aproximación a lo que es justamente la identificación de la población en términos de ingresos, tiene una marcada diferencia con lo que pasa en Corrientes. Así como hemos visto antes que los ingresos promedio son mayores en Corrientes, tanto en los niveles de mayores ingresos como en los menores ingresos, también esta estructura cambia, esta pirámide cambia cuando vemos el caso correntino. Si vamos a pasar a la siguiente placa, vamos a ver la diferencia. Las personas o mejor dicho, categorizadas como estrato bajo, ahí vamos a ir, ahí está, uno más, son apenas, por llamarlo de alguna manera, el 52% de la población contra el 66% de Resistencia que recién vimos, ¿no? Claro. Las personas que están categorizadas como de estrato medio bajo son el 21% de la población, el 17% de estrato medio alto y el 10% es lo que se considera personas del estrato alto, nuevamente marcando la diferencia con Resistencia, es decir, hay más personas con mayores ingresos en la ciudad de Corrientes que en el aglomerado de la Gran Resistencia, y esto va en línea de alguna manera con, por ejemplo, los últimos datos de pobreza que hemos conocido que correspondieran al final del 2023, que ustedes recordarán que fue del 60 y pico % para el aglomerado chaqueño y fue justamente de un poquito menos de 50 para el caso de Corrientes. O sea, Ale, que a través de lo que nos está mostrando con estas pirámides, se puede decir entonces que la clase media, digamos, de Corrientes, o que Corrientes tiene más clase media que el Gran Resistencia, por ejemplo. Exactamente, cuando agrupamos el medio bajo con el medio alto, más allá de qué tan cerca estén de ser alto o de ser bajo, digamos, agrupamos como el estrato medio, claro. Hay una fuerza muy importante en Corrientes de justamente personas que están categorizadas como de estrato medio, ¿no? De hecho, el caso correntino está bastante más en línea de lo que es, o más parecido, más cercano a lo que es el consolidado nacional, que tiene obviamente una base de personas de estrato bajo, que es un poquito menor que en el caso chaqueño y correntino, una clase media que está disminuyendo cada vez más, pero que sigue siendo relativamente importante en función de la población, y obviamente una clase alta que en el total país es mucho más grande que la que vemos en Corrientes y en Resistencia, sobre todo por la concentración de riqueza que hay en algunas provincias, pero
manteniendo cierta proporcionalidad, digamos, en términos de los tres estratos que estamos mencionando. Claro. En el caso correntino, por supuesto que, bueno, hay una tendencia histórica que marca esta situación, no es una cuestión de ahora. De hecho, esta situación no marca que Corrientes está bien o está mejor, sino que sufre menos los impactos de una crisis y tiene una población que tiene, de alguna manera, algunas contenciones extras respecto a la población chaqueña, en relación justamente a cómo soportar la crisis y la recesión y la inflación en estos contextos y en base a la fortaleza de los ingresos que tienen las familias, ¿no? Pensemos, el 66% de las personas que se consideran de estrato bajo es un volumen muy alto para cualquier sociedad, provincia y aglomerado, y eso también grafica de alguna manera cuando analizamos los tipos de ingresos por hogares, que hay muchas personas que están dependiendo de ingresos que no son laborales. Entonces justamente el desafío de esto no es solamente poder sacar de la crisis al trabajador, sino también poder de alguna manera ampliar el mercado de trabajo en el caso chaqueño y también correntino, pero en mayor medida el chaqueño, que también le brinde más herramientas y más contención, más escudos a las personas para poder aguantar los golpes más duros de una crisis como lo que estamos viviendo ahora y, bueno, obviamente aspirar a que en momentos de recuperación también se recupere de manera un poco más rápida que lo que venimos acostumbrados a observar en esta dinámica de proceso, no de caídas y recuperaciones. Alejandro, no sé si lo habías mencionado, pero este análisis que se hace en cuanto a los ingresos tanto de Resistencia, de Corrientes, ¿a qué periodo pertenece? ¿Cuál es el periodo que abarca toda esta situación y que da estos resultados? ¿Qué meses? Esto particularmente es el primer trimestre de este año, enero a marzo del 2024. Creemos que, por algunas proyecciones que estamos haciendo, para junio esta pirámide va a tener alguna modificación, pero no demasiado significativa. Creemos que puede mejorar un poquito la evolución de las personas que se cataloguen como personas de estrato medio bajo o medio alto, que disminuya un poquitito lo que es el estrato bajo, no muy significativo como te decía, pero que haya alguna mejora, sobre todo a partir de cierta estabilización que vimos en materia inflacionaria y también en materia de evolución de los precios de la canasta básica, ¿no? Cuando se estabiliza una de las variables claves, obviamente que resta que la otra, que son los ingresos, salarios y demás, también acompañen el proceso, pero por lo menos se estancó el proceso de fuerte caída de los ingresos de las personas y entonces a partir de ahí podemos proyectar una leve mejora, ni siquiera mejora, es una leve recuperación si lo consideramos en un aspecto comparativo contra el año pasado, ¿no? Claro. Obviamente que, bueno, esto todavía falta consolidar datos, es decir, como le decía al principio, ¿no? En septiembre recién el INDEC dará a conocer el dato final y ya procesado de lo que es pobreza e indigencia, pero por lo menos tenemos esta primera aproximación para ver justamente quizás la etapa más dura, que fue enero-marzo, la que más golpeó, porque por la intensidad y por lo brusco que fue la profundización de la crisis en esos meses, y después hubo cierta estabilidad, todavía una estabilidad débil, obviamente estaba con alambres, pero de alguna manera se frenó ese golpe tan brusco que había sido el primer trimestre del año para tranquilizar un poquito las aguas de cara a lo que, bueno, va a ser lo que está haciendo, mejor dicho, este segundo semestre del año. Hablabas de una estabilidad atada con alambre. ¿Sigue atada la estabilidad así con alambres en estos momentos? Sí, por supuesto. Hay cuestiones de la macro que el gobierno nacional tiene enfocado, obviamente, ahí, que más allá de que han dado resultado, por ejemplo, la lucha en materia inflacionaria, es decir, hoy estamos hablando de una inflación que esté en torno al 4%, que comparado con el 25 de diciembre o el 20 de enero es un éxito, realmente. Son logros que alcanzó el gobierno nacional, pero hay otros aspectos que hemos visto esta semana, ¿no? Un dólar que todavía está de alguna manera algo volátil, la cuestión vinculada al riesgo país, la cuestión vinculada a sostener el superávit fiscal, la cuestión vinculada a lo que tiene que ver con las políticas cambiarias y monetarias del Banco Central y demás. Es decir, todavía hay muchas cuestiones por resolver y hay muchos golpes que el gobierno podría recibir todavía y que impactarían en la economía en la medida que, bueno, no se hagan justamente las acciones de alguna manera que uno podría esperar o que se desean para poder terminar de consolidar el frente fiscal y el frente monetario y el frente cambiario a nivel macro, ¿no? Y después de eso, si una vez que se estabilice eso, podemos empezar a pensar o empezar a pedir de alguna manera que empiece a haber una estabilización primero y recuperación luego de la micro, de la economía real, de las pymes, de la producción, de la cuestión del consumo, vinculada a los ingresos y demás. Pero el gobierno hoy por hoy tiene en su agenda económica
terminar de estos aspectos, ¿no?, que están todavía desfasados de la macroeconomía nacional, para después, según su dogma y su doctrina, que empiece a derramar esa tranquilidad, esa estabilidad y ese ordenamiento hacia lo que es la economía real, con el esperado impacto hacia sobre todo el sector trabajador. Allen, yo te quería hacer una última pregunta muy cortita nada más. Me quedó picando el tema de la clase media aquí en el Gran Resistencia. Yo no sé si vos tenés por ahí o recordás o tenés a mano cómo le fue a la clase media en el Gran Resistencia, por ejemplo, en esta misma medición del año pasado o de años anteriores. Porque a mi entender, o por lo que pude observar de la pirámide que nos acabas de explicar y demostrar, es que el Gran Resistencia ha pulverizado la clase media, o por lo menos es la sensación que se da, ¿o no? Bueno, si agrupamos los estratos medios bajos con los medios altos, para agruparlos en el medio justamente, hoy por hoy representan el 30% de la población chaqueña, un tercio de la población chaqueña. El problema es que ese tercio está mal repartido, porque tenemos una mayor proporción en los ingresos medios bajos que en los medios altos, es decir, hay más gente que hoy es clase media más cerca de ser pobre que más cerca de ser acomodado. Alto, claro. El año pasado esta pirámide seguía siendo, también era mala, mejor dicho, pero era menos mala que la que estamos viendo ahora. El estrato bajo estaba en torno al 55% aproximadamente. O sea, hubo un salto puntos. Exactamente. Bastante. Y esa participación que ganó se la sacó mayormente a la clase media en un mix entre la media baja y la media alta. Claro, es como un Pac-Man, digamos, la clase baja es como un Pac-Man que va para arriba y se va comiendo a la clase media. Esa base roja de la pirámide justamente va haciendo eso, claro. Va comiendo a los estratos de arriba. Qué bárbaro. Y obviamente que la punta de la pirámide, que es la clase alta, también va reduciendo su participación. Obviamente hay personas que están ahí y que van a seguir estando ahí porque tienen niveles de ingreso obviamente muy superiores a los que estamos acostumbrados o en el promedio de una sociedad, pero se va haciendo cada vez más chica también. Pensemos que el 4% de la clase alta de la pirámide que estábamos viendo recién, el año pasado era cerca del 8%. Es decir, si lo pensamos en términos proporcionales, la clase acomodada se redujo en un 50% claro. En Gran Resistencia, ¿no? Entonces, obviamente, simbólicamente la clase media es muy importante en la Argentina y en todas las provincias del país, y obviamente va perdiendo participación cada vez más, con el riesgo de seguir perdiéndola por lo que te decía antes, ¿no? Cuando la clase media baja es mayor que la clase media alta, tenés más riesgo de que esa gente caiga bajo la línea de la pobreza. Claro, de que suba. Y que no suba para claro, arriba, exactamente. Tal cual. Muy bien. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo. Clarísimo, como siempre, toda la explicación, los gráficos, así que, como siempre, muy amable. Muchas gracias a usted.